Este es un seguimiento de la investigación permanente del curso de Comercio y Ambiente de la Universidad Nacional de Costa Rica, sede Chorotega, y de acuerdo con el medio de noticias Russian Today les estaré comentando sobre las noticias de la semana 6 que tienen relación con el comercio y el ambiente, y son las siguientes. El plan de Japón de verter al mar el agua de Fukushima desata la polémica en el mundo. Hay motivos para preocuparse. Mané Grande, el valle curativo al que acudían aborígenes venezolanos y que se convirtió en el campo más deseado por las petroleras extranjeras. Francia vota a favor de tipificar el delito de ecocidio para castigar las agresiones al medio ambiente. La que más repercusión tuvo y de la que yo les voy a hablar es la ciudad flotante que depreda el mar argentino con la pesca ilegal de buques extranjeros. El reporte nos habla sobre que entre 1986 y 2020 la prefectura naval capturó 80 buques, en su mayoría de Corea del Sur, China, Taiwán y España. Greenpeace denuncia que actualmente los barcos desactivan sus sistemas de identificación automáticamente para no ser detectados. El problema de la pesca ilegal y la depredación del mar cercano a Argentina no es una novedad, pero de forma reciente el conflicto saltó a la agenda pública. La polémica se desató cuando el cineasta Enrique Piñeiro sobrevoló con su propio avión la zona económica exclusiva adyacente al mar territorial argentino y filmó las decenas de barcos pesqueros iluminando la noche sureña del Océano Atlántico. La ONG ambientalista advirtió que a mediados de febrero al menos 470 buques fueron localizados en el margen de la ZEE, un sector cuyos recursos naturales solo pueden ser usados por barcos autorizados desde Argentina. La infracción se produce porque cuando nadie los ve, muchos de estos barcos extranjeros cruzan el límite acuático y le roban peces al país sudamericano para escabullirse en la inmensidad del mar sin ser descubiertos, y suelen apagar sus sistemas de identificación automática, volviéndose invisibles para los radares de control. La entrevista pone énfasis en el agujero azul, un sitio apetecible para quienes llegan desde otras latitudes para arrasar con todo vestigio de vida natural. En el 2019, Greenpeace visitó el agujero azul con el barco Esperanza y registró el desastre ambiental. La experta todavía recuerda las imágenes del fondo marino totalmente devastado por la pesca, algo similar a un bosque arrasado después de un desmonte. Con ese tono, su descripción de la actividad es dramática. La pesca de arrastre es más destructiva y se realiza intensamente en ese lugar. Consiste en grandes redes de tamaño de canchas de fútbol con pesadas cadenas que van hasta el fondo marino y arrasan con todo. Un control difícil. La Prefectura Naval Argentina, PNA, es la autoridad a cargo de la vigilancia y de forma constante difunde imágenes satelitales donde se ve un inmenso cordón de barcos extranjeros pegados al límite de la zona económica exclusiva al acecho de algún descuido. Muchos de esos buques carecen de las autorizaciones requeridas, por lo que incurren a actos ilegales que impactan sobre la fauna, el ambiente y la soberanía. Desde el 2020 y hasta hace pocos meses se realizó un seguimiento diario de 314 buques pesqueros mediante el sistema de guardacostas. Según datos oficiales, entre 1986 y 2020 se capturaron 80 buques irregulares hacia un tratado global por los océanos. El conflicto de la pesca ilegal, junto a sus daños ambientales y económicos en diversas naciones, parece de difícil solución, sobre todo para países de poca incidencia en la geopolítica. Igualmente, el asunto es debatido entre organismos multilaterales y la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Clasificó esta práctica e incentivó a la ONU a declararse el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada, cada 5 de junio. Los estados de Naciones Unidas comenzaron a considerar este pedido muy reclamado por los defensores del medio ambiente y
2015 empezó a debatirse las posibilidades de controlar lo que pasa en aguas que están fuera de las jurisdicciones nacionales. Esto dio lugar a avanzar con negociaciones más formales desde el 2018 y ahora hay optimismo en que puedan llegar a un buen puerto. En agosto del 2021 tenemos la oportunidad histórica de que este tratado se sancione y permita la creación de una red de santuarios en aguas internacionales para proteger el 30% de los océanos para el 2030. En mi opinión, erradicar la pesca ilegal es crucial porque la pesca ilegal perjudica tanto a las poblaciones de peces como a los pescadores legales, puesto que los pescadores ilegales no cumplen con los trámites y pagos obligatorios para obtener licencia y falsifican su documentación, no siguen las políticas y leyes establecidas y constantemente lavan sus capturas mal habidas. La pesca ilegal constituye un claro caso de competencia desleal. La pesca ilegal causa graves perjuicios al medio ambiente marino, más que nada una vez que se aplican artes de pesca prohibidos, como por ejemplo la pesca de arrastre de fondo, que son poco selectivos y capturan especies que no son objetivo de la pesca, a la vez que eliminan ecosistemas marinos vulnerables. La pesca ilegal es una amenaza social, económica y ambiental contra la que debemos luchar, así sea perpetrada por barcos extranjeros o nacionales. Ponen en peligro la sostenibilidad de las pesquerías y por consiguiente la entrada a una fundamental y sana fuente de alimentos. Continuando con la investigación permanente de medios de noticias Russian Today, durante la semana 7 encontramos noticias como que estamos al borde del abismo. La ONU confirma en el 2020 como uno de los 3 años más calurosos de la historia. Miles de kilómetros de oleoductos abandonados en el Golfo de México podrían provocar un grave desastre medioambiental. Y Chevrolet anuncia una alianza estratégica con Toyota para llegar a desarrollar un negocio de gran escala con hidrógeno. Y la noticia que más repercusiones tuvo durante esta semana tiene como título: Elon Musk lanza un concurso de $100 millones para impulsar la captura del carbono en la atmósfera. El empresario estadounidense Musk dio inicio este jueves a un concurso para el desarrollo de un método de captura del carbono que presenta en la atmósfera, la cual prevé $100 millones para los ganadores. El cofundador de Tesla y SpaceX anunció en enero que aportará esta cuantiosa suma para apoyar la iniciativa organizada por X-Prize, una fundación con sede en Culver City, California, Estados Unidos, la cual gestiona concursos para fomentar el desarrollo tecnológico. Musk dio un mensaje súper claro donde nos dice que ahora mismo tenemos un solo planeta, incluso si tuviéramos una posibilidad del 0.1% de un desastre, ¿por qué correr el riesgo? Tenemos que tener bien claro que el dióxido de carbono en sí no es malo, de hecho sin él no habría vida sobre la Tierra, sin embargo si se libera en grandes cantidades es perjudicial. En sí podemos decir que la dosis hace el veneno. Según la Fundación, para restaurar este equilibrio de carbono en la Tierra será necesario neutralizar anualmente 10 gigatoneladas de dióxido de carbono hacia el 2050. Por otro lado, otras fuentes revelan datos de que se debe de reducir 30 gigatoneladas por año de emisiones de carbono para el año 2030. Esto para mantener un clima estable. El restaurar la naturaleza o cualquier tipo de paisaje es una herramienta muy valiosa en la carrera por detener el cambio climático. En muchas partes del mundo, el mayor proyecto planteado para la captura del carbono ha sido las plantaciones de miles de árboles, tanto para proteger las aguas como para la absorción de dicho dióxido. Los bosques, los humedales y suelos administrados inteligentemente tienen la capacidad de almacenar carbono. Además, Tony Weldy, director principal de conservación TNC en New York, plantea el mantener los árboles en los suelos por un periodo más prolongado, ya que los bosques más maduros absorben y almacenan más carbono. Estos árboles más grandes se pueden destinar mucho mejor al uso como madera en las construcciones. Si talas un árbol y lo laminas y los usas en una casa, el carbono queda almacenado.
El ciclo de vida de una casa será de 100 a 200 años y el carbono seguirá atrapado durante ese periodo. Por el contrario, la tala de árboles más pequeños generalmente se destina a la leña y este proceso devuelve inmediatamente el carbono almacenado a la atmósfera cuando ésta se quema. Sin embargo, toda esta tecnología actualmente no es viable en lo que es el ámbito comercial, ya que capturar el carbono podría costar más de $300 la tonelada métrica, a la vez que el volumen de los gases de efecto invernadero que cada año llega a la atmósfera equivale a unos 50.000 millones de dólares de CO2. Tanto el costo como la estabilidad debe abordarse. Va a haber suficiente carbono como para que importe. ¿Y por qué permitir esto en estas civilizaciones? Esas son dos cosas muy importantes, que es lo que ha mencionado Mush. Según los organizadores, el concurso ofrece el premio de incentivo más grande que se ha dado en toda la historia. Los participantes tendrán 4 años, hasta el 22 de abril del 2025, para desarrollar sus proyectos. Creo que esta es una de esas cuyas soluciones correctas va a llevar un tiempo encontrar y especialmente averiguar cuál es la economía para la captura del CO2.